8 minutos. Un paréntesis sobre esto. Yo apreciaba que no había vuelos a Cuba por todo esto del bloqueo y estas cosas. Pero le hice una foto que no he usado, lo olvidé. En Miami, los vuelos a Cuba son incluso a varias ciudades y al día son como 6 7 vuelos. Uno dice, bueno, que no hay contacto. Y yo me encontré raro eso. Porque cuando Obama hubo un acercamiento, el presidente Obama fue, vio a Raúl Castro, y todo, y bueno, llegó Trump, eso se echó para atrás y se entendía que ya no, pero hay muchísimos vuelos diarios, ¿eh? Bueno, pero ya Julián nos explicará cómo momento sigue ese proceso. Como habíamos anunciado, el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, está por acá con nosotros, un hombre que ha desempeñado varias posiciones en el Estado, un experto en temas laborales y un político de muchos años. Ahora miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y muy activo en esta campaña electoral, ruedas de prensa, declaraciones, etcétera. Doctor, buenos días, qué gusto tenerle acá en A Diario. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación y el placer es mío de poder estar aquí y debatir con algo de ustedes. Doctor, antes de la política, y a propósito que con un invitado ayer, el economista Andy Daguarre, trató esto como un tema fundamental y es de su especialidad, de lo relativo a las reformas laborales. Tenemos un código, una discusión, que la cesantía, que no la cesantía. Hay otros temas de fondo, la parte de la seguridad social que tiene que ver mucho con lo laboral. Entonces, esta parte que uno no la ve en las discusiones diarias que son fundamentales. Estamos hablando de todo. Todos estamos en la seguridad social o debemos estar en la seguridad social. Y es un asunto fundamental. Usted como experto, ¿qué piensa de estas reformas que impactan lo laboral? Bueno, en lo que respecta a la seguridad social, creo que es un tema que será ya para el nuevo gobierno. El Senado de la República tuvo una comisión que creo que duró más de un año discutiendo el tema de la reforma a la actual ley de seguridad social, la 8701, y al final pues no, al parecer no hubo algún consenso, pero nunca pasó al hemiciclo, esa es la verdad. Y se ha quedado ahí en el Senado y no ha sido objeto de discusión. Creo, como tú bien señalas, que tenemos que abocarnos, y será cuestión, ya digo, del nuevo gobierno, porque ahora terminando ya este decenio, van a comenzarse a pagar las primeras pensiones. Y el monto de las pensiones que se calcula, estamos hablando de un 22 a un 27% del último sueldo. Bueno. Entonces, ¿cómo vive un trabajador jubilado que gana 10,000 pesos que le van a dar el 22% de ese 10,000 pesos? Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. Entonces va a pasar lo que pasó en Chile, ya en la democracia, que comenzaron las grandes protestas de los pensionados. Entonces, ese es un tema que ya no se puede postergar más. Y en cuanto al Código de Trabajo, que es del 92, el ministro de Trabajo actual, pues ha tomado la iniciativa de impulsar una, como él llama, no reforma, sino una actualización del código. Incluir aspectos que no fueron previstos y no podían ser previstos en el año 92. Por ejemplo, hay que regular el teletrabajo. Hay que regular las plataformas digitales. Ahora mismo, por ejemplo, esos trabajadores que llevan las pizzas a las casas, los sándwiches a las casas de Uber Eats y de los delivery, los famosos pedido ya. Sí. Bueno, son trabajadores que no están protegidos por el código.
comenzando porque las empresas no le pagan. O sea, ellos viven de lo que... De la propina. Sí, del transporte, como Uber, lo que llaman ahora la uberización del trabajo. Entonces ahí no hay ningún tipo de protección. Entonces el ministro se ha preocupado por ello y ha convocado desde hace más de un año un diálogo entre empresarios y trabajadores. Lamentablemente no ha progresado todavía. Hace más de 6 meses que fue suspendido. Ahora, en la semana pasada, el ministro volvió a retomarlo. Y, bueno, incluso se creó una comisión técnico-jurídica de abogados de trabajadores y abogados de los empleadores, a iniciativa también del ministro. Y, bueno, el sector empleador propuso una serie de reformas, ya no de modernización, sino de reforma al código actual, y eso está en discusión y no ha podido avanzar. Profesor, doctor, una pregunta. Doctor, usted es un hombre de Estado con una experiencia inmensa en política, asuntos de Estado, para no hablar de temas laborales, que es una autoridad continental. Los dominicanos, y nos está pasando ahora mismo también con lo de la reforma laboral, que ya usted lo dijo acertadamente, ya va a ser un tema del próximo gobierno. Entonces aquí lo urgente va postergando lo importante, en lo laboral, en el pacto fiscal, en 20.000 cosas. ¿A dónde debemos llegar para que los gobiernos y las fuerzas políticas y empresariales se decidan a actuar antes de las graves crisis? O sea, aquí solamente actuamos, ejemplo, sistema financiero, después de una grave crisis. Política, crisis en el 94. Código tributario, crisis 90-91. O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Como que no aprendemos desde su experiencia, por favor. Mira, efectivamente, yo creo que uno de los grandes problemas del país, y yo creo que es una tradición ya, nosotros dejamos que la bola de nieve crezca como los espaguetis aquellos. Bueno, y cuando ya creemos que llegó el caos, que ya esto se destruye, entonces encontramos la solución. Sí. Pero no antes. No, antes no. Yo creo que es típico de la cultura nuestra. Primero peleamos y cuando ya llegamos al punto de que nos vamos a matar, ahí encontramos la solución. Y eso obviamente habla mal de nosotros mismos. No me refiero a ninguna organización política, en general a nuestro país habla mal. Yo, por ejemplo, que he tenido mucha experiencia en cuestiones de debate, por ejemplo, en la Organización Internacional del Trabajo. Es una asamblea de Naciones Unidas, pero no solamente hay gobiernos presentes, están los obreros, están los empleadores. Y yo cuando iba ya a Ginebra, a la OIT, y veía los debates, yo decía, bueno, pero ¿y cuándo llegará a la República Dominicana aquello? Porque debaten, y debaten fuertes, pero siempre con respeto. Y al final encuentran una solución. Profesor, lo que pasa es que se han puesto viejos todos, perdóneme la palabra. Los representantes obreros tienen 20, 30 años bregando con los empresarios. Entonces es una especie como de club. El más joven, Pepe Abreu, ya está viejísimo también. Entonces, no hay una dinámica de cambio en lo que tiene que ver con... De eso no habla porque me está votando a mí también. No toques esa tecla, no que nos hundimos. No toques esa tecla. Me refiero, profesor, a que los reclamantes o los representantes de los reclamantes, de los obreros, tienen toda la vida ahí, no hay un cambio dinámico y a veces ni entienden eso que usted acaba de hablar, del teletrabajo, de todas esas cosas. Además de que los empresarios lo que ofrecen siempre es lo mínimo. Este es un país que crece como los espaguetis, como usted dijo, pero crece en base a bajos salarios y a incentivos fiscales que le dé el gobierno. Todos los empresarios le van muy bien siempre. Pregunta, bien, buena la pregunta. Y vengo con el tema de lo que planteó Andy Dawarre ayer. ¿Ese seguro de desempleo puede sustituir de manera justa lo que quieren los empresarios de cambiar la cesantía? Mira, yo siempre he tenido,
grandes dudas con respecto a sustituir la cesantía por un seguro de desempleo. Porque yo creo que al final va a salir más cara la sal que el chivo. Por ejemplo, el seguro de desempleo... El chivo del empresario y la sal del obrero. Bueno, ¿verdad? El seguro de desempleo es universal, o sea, para todo el mundo. Si yo me voy de una empresa hay que pagarme el seguro de desempleo. La cesantía solamente se paga primero si el empleador saca al trabajador, lo desahucia, le cancela el empleo. O sea, si el empleador no toma esa decisión, si el empresario no toma esa decisión y el trabajador se va, no hay cesantía. Así es. Y segundo, si el trabajador permanece en la empresa hasta los 60 años, a los 60 años se jubila, y si hay pensión, no hay cesantía. De manera que el empleador solamente paga la cesantía cuando él toma la iniciativa de romper el contrato. Y si lo rompe por justa causa, tampoco hay cesantía. De manera que en el fondo es menos gravosa la cesantía. Entonces, bueno, los empresarios ahora han propuesto en el diálogo del año pasado, proponían, por ejemplo, limitar la cesantía. Ya no suprimirla, sino limitarla. Y han propuesto dos límites. Un límite en los años de trabajo, es decir, de 10 años. 3 años, 4 años, o sea, 7 años, y después de ahí ya no se calcula. Y segundo, limitarla en el monto. Es decir, que después de 3 veces, 4 veces el salario mínimo de ley, ahí ya queda congelada. Bueno, esos son límites a la cesantía. Los trabajadores no están de acuerdo, eso se discutió, pues se ha dejado a un lado porque no se llegó a un acuerdo. Doctor, retornando a estos fondos de pensiones, las pensiones a las personas después que tienen todo el tiempo trabajando, usted ha dicho que es de 22 al 27% del salario último que estaban ganando lo que van a recibir como pensión. Entonces, todo eso no se puede ver como un engaño, esa ley desde el principio, de parte del sector empleador, de parte del Estado, a la comunidad laboral. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos, a partir de que comiencen esas pensiones, una comunidad de vivos muertos prácticamente. Sí, mira, yo creo que en todo hay su parte positiva y su parte negativa. La ley tuvo en el año 2001, cuando se promulgó, ha tenido un gran beneficio y es la extensión de la cobertura. Es decir, acordémonos del viejo seguro social. En ese seguro social pues no habían prácticamente pensiones, los familiares no tenían ningún tipo de beneficio, la cobertura, bueno, cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2004, la cobertura de la seguridad social a nivel de la población económicamente activa era de un 6%. Y cuando terminamos en el año 2012, nosotros habíamos ya logrado que el 66% de la población económicamente activa estuviera asegurado. Bueno, hay un éxito en ese sentido, se extendió la cobertura. Ahora, lo que hay que mejorar ahora son, por un lado, las pensiones, que son totalmente insuficientes, y por otro lado hay que mejorar los servicios de salud. Por ejemplo, todavía, y eso lo conozco bien porque el presidente Fernández me encargó a mí el poner en práctica el seguro contributivo de salud. El subsidiado no había problema porque lo paga el gobierno, pero el contributivo que pagan empresarios y trabajadores no entraba en vigor. Era 2004 y no entraba en vigor. Bueno, tuvimos que hacer una negociación, un diálogo de 3 años. Y en el 2007 por fin arrancó el régimen contributivo, pero a un precio muy difícil, porque no se puso en práctica la atención primaria. Y la atención primaria es vital para
para el régimen de seguridad social. Claro. Estamos conversando esta mañana con el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Partido de Fuerza del Pueblo. Usted conversaba, doctor, hace un momento respecto de la regulación de los trabajos remotos o los trabajos que se realizan desde casa. A propósito de ello también, que el ministro Miguel de Camps ha anunciado un piloto en la zona colonial para ya formalizar este tipo de trabajo. Y ¿qué es lo que se contemplaría en la regulación o qué debería, más bien, contemplarse en la regulación? Porque, por ejemplo, yo veo, que no soy experta, que el que trabaja remoto tiene que cargar con los costos de operaciones. Energía eléctrica, pago de servicio de telefonía, etcétera, conexión de internet. Entonces, ¿qué aspectos deberían regularse, doctor, al respecto? Bueno, ahí tienes tú un aspecto. ¿Quién carga con los gastos de electricidad? Con los gastos de subir la data. Bueno, eso se discutió, por ejemplo, el año pasado. Los trabajadores propusieron que el empleador asuma los gastos. Los empleadores propusieron que se estableciera una proporción, que el empleador pagara una parte, los trabajadores otra. Ahora, ¿cómo se calcula esa proporción? Luego tú tienes otro problema, por ejemplo, en materia de teletrabajo. Si tú estás en tu casa trabajando y vas a la cocina y pelando una china, una naranja te corta, ¿eso es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Excelente. La ARE. Entonces hay que regularlo. Sí. Excelente. Hay que pensar bien lo que se va a hacer. Y así hay Doctor, en muchos ese aspectos. sentido, sobre temas laborales, ¿qué le parece el ensayo de disminuir las horas semanales de trabajo? Hay quejas, hay opiniones a favor. ¿Usted qué cree en el contexto de la realidad laboral y de la economía de República Dominicana? Esta posibilidad de disminuir las horas de trabajo. Sí, súmele ahí una pregunta de Julián, que si No. los matutinos podían ser de lunes a jueves, me dice. Al coordinador es que quisiera preguntar. Eso es. No, en la reforma a la ley poner matutinos, Sí. serían de lunes. Claro. Doctor, en vez de 40, 44 son 44, correcto. 4 días, liberar 3. ¿Qué le parece? Hay gente de Zona Franca que está diciendo que eso sería un gran perjuicio. Mira, lo primero aclarar que lo que se está haciendo hoy no es más que un ensayo. Es un ensayo, claro. O sea, no es nada obligatorio. Las empresas que han querido, hay 3 empresas y 2 oficinas gubernamentales. Pero no es nada obligatorio, es una especie de examen a ver si se disminuye o aumenta la productividad. Ahora, la tendencia mundial es la de disminución de las horas de trabajo. Porque ahora hay toda una programación de que es necesario armonizar la vida profesional con la vida familiar. Entonces, tienden a disminuir las horas. En España están hablando ya, bueno, en Francia ya hace varios años, son 37 horas a la semana. En España se está hablando ya de lo mismo. Y en América Latina, México, que tiene 48 horas a la semana, ya el presidente propuso 40 horas. Y en Chile ya se redujo, Chile y Ecuador, de 44 a 40 horas a la semana. O sea, lo que llaman la semana inglesa, de lunes a viernes. Aquí todavía no se ha podido, siguen las 44 horas. Y incluso aquí ya hay jornadas, lo que llaman 4x4. O sea, trabajan 12 horas diarias, 4 días y 4 días de descanso. ¿Usted cree que en la realidad dominicana, en la realidad económica y laboral, sería factible a corto plazo? Habría que ver eso. Bueno, eso es lo que va a hacer el estudio del Ministerio de Trabajo, ver cómo funciona en la realidad dominicana, si eso aumenta la productividad o no
Claro. de las empresas. Doctor, con esto de las pensiones, ya usted lo dijo, grave, o sea, que cuando una persona se vaya a retirar, reciba de pensión el 22% de su último salario, es una cosa terrible, ¿no? Eso es la crónica de una gran protesta anunciada. Ahora la pregunta es, cuando se diseñó y se puso en operación, desde el inicio se supo que de cada 100,000 pesos que usted gane, usted se va a pensionar con 22,000. O sea, porque si se supo desde el inicio, entonces es un asunto de, bueno, vamos a postergar esto dentro de 30 años, nos mataremos, pero vamos a arrancar. ¿Cómo fue aquello? No, mire, yo creo que no se supo desde el principio. No. Fue el asunto de que... No, me refiero porque ustedes, ese 22 tiene que ver con lo que yo cotizo. Si yo nada más cotizo X cantidad, voy a recibir en pensión X cantidad, porque las pensiones de Noruega o Finlandia son muy buenas, sí, pero usted cotiza entre el 40 y 50. Sí, pero no es tan simple, no es tan simple por la cotización. Hay que ver también todo lo que tiene que ver con los costos de los planes de pensión, planes de pensión, planes de salud. ¿Y los beneficios de la AFP también? No, el hecho, por ejemplo, de que no haya entrado en vigor no, la atención primaria. Bueno, eso afecta, pero duramente, afecta gravemente la sostenibilidad del sistema. Lo de la atención primaria, ¿hay alguna explicación por qué los gobiernos del PLD y ahora el del PRM han huido como el diablo a la cruz a la hora de poner en funcionamiento real y efectivo el sistema de atención primaria? Pues mira, sacan pie, en la atención primaria ha habido, y lo puedo decir muy francamente, ha habido sobre todo lucha de intereses. O sea, los dueños de clínicas, sobre todo. Los dueños de clínicas entienden que eso les perjudica, claro. Los especialistas médicos entienden que eso... Y los gobiernos que todos lo quieren consensuar, a veces que hay gobernado. Los gobiernos han tratado, pero... huyen hacia la derecha. Pero la única forma es tomar la decisión y esperar la reacción que va a haber de parte de dueños de clínica yo te podría dar un ejemplo. En Ecuador, Correa lo impuso, pero le costó casi un mes de huelga. Claro. A eso le huyen. Bueno, doctor, hablemos de la política, de la campaña. Vemos a los partidos, a los que estaban unidos, que se distanciaron, ahora vemos mucho cariño, el interés por la vuelta al poder. Pero hay un aspecto que se ha criticado, particularmente lo han criticado otros, y es Ustedes sobre otro tema decía como que costumbre. Yo diría en ese caso que usted citó, en este caso con mala maña, de atacar al árbitro, de generar dudas. Bueno, si perdí, ya yo lo había advertido de que el árbitro estaba con el que está en el gobierno. En las administraciones de ustedes sufrieron mucho eso. Se imputaba a la Junta diciendo que era peledeísta. Ahora también se actúa de la misma manera con el cambio de colores. Y vemos hasta ellos le llaman recusación de un miembro de la Junta Central Electoral, porque dijo lo que dice la ley, entiendo yo. ¿Qué pasa con ese comportamiento de ir contra el árbitro en vez de llevarse al partido de gobierno y a los candidatos? No, mira, en el caso nuestro de la Fuerza del Pueblo hemos tenido mucho respeto por los miembros de la Junta Central Electoral. Sabemos comprender cuál es su papel, pero siempre que no estemos de acuerdo con alguna decisión o entendemos que no han actuado correctamente, ni siquiera vamos a hacerlo público, sino sencillamente los delegados nuestros ante la Junta Central Electoral elevan las instancias correspondientes y echan el pleito correspondiente dentro de la Junta para tratar de enmendar aquellas
aquellas diferencias que ha habido. Ahora, evidentemente hay casos, no me refiero ahora a la Junta, pero hay casos de cualquier organización que se adopte una actitud o una conducta completamente parcializada, entonces necesariamente hay que adoptar las medidas de denunciarlo públicamente. Pero no es el caso actualmente para nosotros como Fuerza del Pueblo de la Junta Central Particularmente, Electoral. ¿cómo ustedes ven el comportamiento de la Junta hasta el momento? Creemos que hasta ahora ha sido correcto, ha habido algunos errores, pero se han ido subsanando. Nosotros le hemos ido planteando y se nos ha ido dando la razón en una serie de inquietudes que hemos tenido. ¿Cómo están los números hoy, doctor? Porque el gobierno se afana en decir que se va en primera vuelta, que tiene 60, tiene 56, tiene 54, que la oposición no pasa de 25. ¿Cómo para la Fuerza del Pueblo están los números hoy en día? Bueno, ustedes oyeron la declaración hace muy poco de Leonel Fernández, que son las encuestas que nosotros manejamos, un 41.5% el presidente de la República y un 37.5% el compañero Leonel Fernández. Eso, bueno, esas encuestas las conocieron en Palacio y como expresó el propio presidente Fernández, bueno, se alarmaron. Hubo una reunión de emergencia en la cual estuvo el propio presidente de la República. ¿Por qué? Porque la tendencia ha sido muy clara desde el año pasado. Y yo creo que eso es lo importante, no la radiografía del momento. ¿Cuál encuesta fue esa, la del 41.537? ¿Cuál encuestadora la hizo? Eso, ¿O fue interna? El Palacio sabe bien quién hizo. No, yo me refiero, la Fuerza del Pueblo habla de una encuesta. No, yo digo quién hizo, si es la interna. No, internamente nosotros tenemos encuestadores, pero han coincidido con esta encuesta de la cual estoy hablando. Ajá, pero esa encuesta, ¿de cuál es? Esa es una encuesta que hace el gobierno. Pregúntale a ellos, pero nosotros sí tenemos la información. Tienen el dato de que el gobierno hizo una encuesta que está a 41.5 frente a 37. El gobierno hizo esa encuesta según la Fuerza. No solamente eso, y indaga a ver también cómo se alarmaron y cómo tuvo que haber una reunión en Palacio Nacional convocada por el propio presidente Abinader. Nosotros creemos que la tendencia es muy clara. Leonel Fernández sigue subiendo, Abinader sigue bajando y estamos muy optimistas con respecto al proceso electoral, tanto a nivel de las elecciones municipales ahora el 18 de febrero, como de las elecciones legislativas y presidenciales para mediados 19 de mayo, tengo entendido. 19 de mayo. Sí. Doctor Rafael Alburquerque, ¿cómo pondera usted o cómo evalúa usted los ataques que se han registrado desde, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, exclusivamente de Vinicio Castillo Semán, hacia tanto el doctor Leonel Fernández como también al aspirante a senador por el Distrito Nacional, su hijo, Omar Fernández, en este tramo hacia las elecciones congresuales? Mira, cuando hay esos ataques, como lo que tú ves en las redes sociales sobre todo, eso es una señal de desesperación, una señal de que están preocupados, una señal de que sienten ya la derrota y entonces se desesperan y comienzan a hacer ataques desconsiderados. Yo veo las redes sociales, bueno, y son ataques de carácter personal, tanto contra el presidente Fernández como contra el candidato a senador, el compañero Omar Fernández. Bueno, yo creo que un debate político tiene que ser un debate de ideas, no un debate de carácter personal. Pero usted que tiene tanto tiempo al lado del presidente Fernández y todo su entorno, ¿qué usted entiende, qué usted interpreta que hace cambiar y ser tan radical un aliado como la Fuerza Progresista hacia Leonel Fernández? ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido que no se ve a nivel público? Amigo de toda la vida. Pablo. No, mira, nosotros tenemos un gran respeto por
por don Vincho Castillo, tenemos un gran respeto. Bueno, ellos han mantenido, sobre todo los hijos, de que estábamos equivocados en la alianza que hemos hecho, la alianza rescate con el PRD y con el PLD. Bueno, si hay discrepancia en materia de táctica política, bueno, muy bien, usted se separa. Bueno, mire, señor, esa es su táctica, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros queremos ir con el gobierno. Bueno, usted va con el gobierno y nosotros vamos con aliados opositores. Pero ya llegar al ataque personal, eso es lo que me parece a mí, pues, totalmente criticable. Yeah. Doctor, pero usted pudo imaginar alguna vez, ya en confianza, usted pudo imaginar alguna vez que la Fuerza Nacional Progresista como partido, no don Vincho, que está semi-retirado, es otra, está en otro pedestal, pero la Fuerza Nacional Progresista iba a tratar no a la fuerza del pueblo, al doctor Leonel Fernández de la manera atropellada, ofensiva, descarnada. Sí. O sea, por su cabeza en algún momento de suprema lucidez le pasó esa posibilidad, lo que uno está leyendo en las redes. O sea, hay que estar vivo para ver vainas, diría Juancito Pérez Vidal. Yo diría lo mismo. hay que estar vivo para ver vainas. Doctor. Sí, no, eso es inimaginable. Jamás pude yo. Eran hijos de Leonel. Porque así como Leonel era medio hijo de Vincho, esos muchachos eran hijos de Óigame, yo puedo entender la discrepancia política. Claro. Mire, no estoy de acuerdo, es un error suyo, bueno, muy bien. Bueno, y yo puedo decir, mire, yo estoy de acuerdo, es un error suyo. Pero ya caer en lo personal, en lo grosero, eso yo pues. Sí, claro. Doctor, hay una plaza municipal en la que está compitiendo la Fuerza del Pueblo, que es la plaza de mayor votación que tiene el país, la plaza de Santo Domingo Este. Entonces, la Fuerza del Pueblo eligió un candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este que tiene un referente cuestionable y que, la sociedad en gran medida ha cuestionado, valga la redundancia en este caso, el hecho de que la Fuerza del Pueblo escogiese ese candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este. Y uno analizando toda la situación, llegó a pensar que inicialmente esa era una estrategia de la Fuerza del Pueblo para, en el proceso, llegar a un momento de negociación y que se desmontara esa candidatura y que se apoyara a otro o que fuera otro u otra la candidata. Pero el señor Julio Romero fue reafirmado, reconfirmado y legitimado por el presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial de ese partido, Leonel Fernández, en una caravana recientemente. Entonces uno como que quedó un tanto impactado con todo ese proceso. ¿Va a ganar Julio Romero esa plaza? ¿Pudo apoyar la Fuerza del Pueblo al candidato del Partido de la Liberación Dominicana en el contexto de la Alianza Rescate RD? Ahí mismo, doctor, o sea, ¿qué explica esa decisión de la Fuerza del Pueblo a una persona confesa en ciertas inconductas? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió ahí? Mira, dos aspectos. En primer lugar, cuando se hicieron las encuestas internas y luego encuestas también conociendo la opinión de la población votante de esa área, bueno, fue él que quedó el mejor situado. Bueno, eso explicó la decisión. Y luego ya en el curso de las conversaciones para la alianza, pues que no fueron fáciles. No fueron fáciles porque, bueno, en cada municipio, en cada provincia, cada quien quería ver su candidato.
Hubo que desmontar mucha gente. Bueno, y se hacían encuestas y mire, bueno, pues hubo provincias en que no pudimos llegar a acuerdo, no una ni dos, hay varias provincias que no pudimos llegar a acuerdo, y por esa razón, bueno, pues allí en Santo Domingo Este no hubo acuerdo. A diferencia de Santo Domingo Norte, que sí hubo acuerdo, y Santo Domingo Oeste que hubo acuerdo, y el distrito que hubo acuerdo. Pero en otras provincias, por ejemplo, todavía Santiago, lo hemos discutido. Queríamos un acuerdo total, pero nada más se llegó a un acuerdo a nivel del municipio de Santiago, no de la provincia. Dejaron a Belmonte solo. Tan buen candidato. Excelente candidato. Tú no lo apoyaste, tu amigo. Excelente candidato. Uno de los mejores candidatos que tiene. Y más experiencia. Un caballero de la política. Sí. Doctor, a mí en la fuerza del pueblo todos son buenos, son caballeros. Usted tiene un equipo. Un equipito de comunicación, que eso le iba a notar. Que los adversarios de la fuerza le tiran duro, pero no son versos de Espronceda lo que suelta cierto equipito dentro de la fuerza. No se parecen al Alburquerque. Pero eso es a título individual, no a título individual. Yo no pero usted es inocente, doctor. Usted sabe que usted es otro caballero de la política. Yo no lo conozco, ese equipito. No, yo sé que no. A propósito de eso, de que le dice Pablo Macchini que usted es un caballero de la política, la pregunta la quiero un poco vincular con lo humano. Su trayectoria profesional, política pública, ¿cómo ha logrado en tantos años salir ileso, diríamos? Porque usted ha emitido los juicios que ha entendido, ha estado en discusiones importantes que son de políticas públicas, sin embargo, no tiene ese nivel de controversia que han tenido muchos políticos, o los ataques, doctor, que han tenido muchos políticos. ¿Pero a quién tú te refieres? A usted mismo. ¿A mí? Sí. Digo, no sé si la sala está de acuerdo con eso, pero es lo que yo he leído y lo que he visto. Yo he estado en el Estado en el tiempo que usted ha sido funcionario. Entonces, ¿cuál ha sido la magia también para un poco? Porque hay veces que, mire, doctor, a veces usted no quiere pelear con nadie, publica algo en su cuenta y, doctor, usted tiene pleito con el mundo entero. O el mundo entero viene a pelear con usted. Pero en el caso suyo, no, eso no sucede. ¿Cuál ha sido la magia? Profesor, yo soy un hombre de la historia. Bueno. Deja que después le responda. Respóndale y yo le quiero hacer otra pregunta. Esta es humana. Ellos me vuelven para la política, doctor. Bueno, yo me imagino que tal vez mi conducta, mi trayectoria, no sé, yo tengo ya muchos años en esto, pues me imagino que, bueno, que he tenido cierto nivel de respeto a nivel de la opinión pública, lo cual agradezco profundamente. Se cosecha lo que se siembra. Respeto bien ganado. Hay cosas que no se compran. Pero le decía que yo soy un hombre de la historia, que me gusta la historia. Y ellos me ponen así en una sesión aquí. Mire, doctor, de las efemérides. ¿le puedo pedir algo? ¿Cómo fue ese crossover, ese enganche, ese enlace? Usted, secretario de Trabajo de Joaquín Balaguer, ¿cómo fue ese periodo? ¿Cómo se manejó eso? ¿Por qué tú le preguntas esa etapa? Pregúntale las otras. No, ya eso es una historia muy larga. Había que contarla, pero en resumen, el país estaba en una situación muy difícil. Sí. Año 92, ¿no? ¿Verdad? 92 se corría el riesgo de que se iban toda la zona franca del país. El turismo incipiente ya en ese momento iba creciendo. También se podía caer porque el país estaba sancionado. Vino aquella modificación, y entonces, aquella reforma. Sí. Y entonces, bueno, Balaguer propuso la reforma al código en octubre del 91. Y bueno, vino la reforma al código y necesitaba uno de los redactores del código que le impulsara. Y entonces, yo recuerdo cuando me llamaron perfectamente, le dije, mire, como usted me dice, como técnico yo puedo ir, pero yo mantengo mi independencia política. Y ese viejo zorro de la política me dijo, usted puede decir lo que quiera de mí.
sabiendo, pero porque lo conocía y sabía que usted no iba. Un caballero. Es lo mismo. Pero también hubo una autorización o sea, en el PLD se vio. No, yo estaba expulsado del PLD en ese momento. Sí, de un Acuérdese que hubo la crisis. de aquella cosa. La crisis terrible. aquella. Porque yo tengo entendido, según mi fuente, de que usted recibió de Balaguer un trato de príncipe. O sea, el Balaguer con usted, quizá por la trayectoria familiar que viene de lejos, lo cierto es que él tenía un trato de especial respeto y con usted no cogía esa famosa rabieta que él se dice que cogía con algunos funcionarios. No, Llamó siempre la atención eso. Usted me puede corregir. él sabía con No, quién. no, conmigo tuvo un trato de gran respeto. Sí, sí. E incluso te cuento esta anécdota. Cuando él me llamó y hablamos, yo le dije, mire, presidente, a mí me dicen que a veces usted no recibe los funcionarios. Yo entiendo que, bueno, usted está muy ocupado, a veces no puede recibirlo, pero si yo vengo aquí a la tercera vez que no me recibe, usted puede estar seguro que yo voy a renunciar. Le dije, hablando cuando me iba a nombrar. Atención. Bueno, y luego ya varios años después, fuimos en un diciembre a tratar el problema de la regalía pascual. Sí. Y no me recibió. Y Pérez Bello, el general, me dijo, no puedes recibirlo ahora. Que sí, okay. Fui a la segunda vez y tampoco me recibió. Sí. Y el tercer día ya desesperado, porque venía el 24 de diciembre, bueno, ya ahí me recibió, tratamos el asunto, y cuando yo me despedí, me dijo, Alburquerque, solamente fueron 2 veces. ¡Qué león! Por cierto, no te fallé la tercera. Exacto. Doctor, fueron 2 veces. Me lo recordó. Cosas interesantes en esta entrevista. Doctor, a Leonel Fernández se le notó siempre sumamente cómodo con un vicepresidente de la estatura moral, jerárquica, intelectual, que él es débil con los intelectuales, con usted. Siempre, o sea, él se sentía cómodo con su vicepresidente. Por una serie de razones que no vamos a tocar aquí. En ese entonces, él necesitaba el peso de los años. Era un joven suelo de 50 y bajito, él en el 96 tenía 49, pero en el 2004 era un muchacho de apenas 50 y algo, un joven. Entonces usted le daba canas, usted le prestaba canas al gobierno. Ya el que está mayor ya es Leonel, ya el señor es Leonel. Pero usted no descarta la posibilidad de que usted sea el candidato vicepresidencial, sobre todo porque usted tiene el don de que no genera rechazo ni recelos. O sea, yo esperaba que Leonel me pusiera a mí, puso a Julián, entonces ya hay un chisme. Sí. Si es al doctor Alburquerque, como que la gente pasaba en el PLD, como que la gente está más tranquila. ¿Usted qué ve esa posibilidad? No, yo no creo. Yo creo que el presidente Fernández, bueno, buscará un candidato a la vicepresidencia que... Una dama cibaeña. Cibaeña. Bueno, él tiene también raíces cibaeñas, pero... De los Fernández de Baitoa. Pero es de Viejuan. Pero yo creo que él buscará alguna cara fresca que pueda fortalecer su candidatura. Yo me veo ya en otra... Ya por la edad que yo tengo, bueno, a mí pero usted está muy lúcido. A mí me claro. Yo doy opiniones, yo no estoy... no está tan activo. Ya yo no estoy tan activo. ¿Usted tiene en su mente alguna dama cibaeña? Aquí en confianza ya tenemos un rato pensando ya. Mira, yo aprendí... ¿Usted ve de quién se tenía que cuidar? No era de mí. Ahí vienen las canas. Yo he aprendido en todos estos procesos, he aprendido que el único que sabe quién va a ser el candidato a la vicepresidencia es Leonel Fernández. Eso está en la mente de él y a nadie se lo va a decir. Profesor, y en el ámbito de la especulación, ya usted estableció con claridad una segunda vuelta. Eso está definido. Bueno, nosotros estamos luchando por ganar en la primera vuelta. Dígamelo otra vez. Ellos están interrumpiendo de nuevo. Nosotros estamos por ganar en la primera vuelta. En primera vuelta. No nos conformamos con una segunda.
Nosotros aspiramos al cielo, que es ganar la ¿Está más Primera contento, vuelta. Julián? ¿Está más contento, No, Julián? usted no me deja, él no pudo hablar porque ustedes estaban hablando. No, porque es que tú eres demasiado fuerte con el doctor Alburquerque. No, demasiado no ha recio. sido fuerte nada. Él es reiterativo. Yo creo que esta silla era de 220, pero nada más de 110. Sí, claro. Doctor, ¿y la política anticorrupción del Ministerio Público y ese concepto de Ministerio Público independiente que ha defendido mucho el presidente Abinader? ¿Qué opinión le merece lo que ha ocurrido hasta ahora? Pues mira, yo siempre he creído que el Ministerio Público en todas partes del mundo, no hay que creer, es decir, que en todas partes del mundo el Ministerio Público es designado por el presidente de la República. Y de lo contrario se crean gravísimos problemas. Ahí lo vemos en Guatemala ahora. Y ha podido el presidente destituir a la fiscal que está, la procuradora general, está sancionada por los Estados Unidos. Sancionada por los Estados Unidos. En contra, enemiga del presidente. Y no lo puede quitar. Casi no lo deja juramentarse. Y casi no lo deja, casi le da un golpe de Estado. Sí. Entonces, el Ministerio Público en todas partes del mundo lleva la política criminal, anticriminal del gobierno. Entonces tiene que ser designado por el presidente de la República. Ahora, otra cosa es que tú me digas, bueno, pero el Procurador General Adjunto Anticorrupción, ese tiene que ser elegido solamente por el propio Ministerio Público, no por el presidente. O por el Consejo de la Magistratura. O por el Consejo, pero eso sería otra cosa. Eso sería otra cosa. Porque ya un nuevo gobierno de Leonel Fernández no cometería el error de los PLD, en Medina o Fernández, de nombrar a gente muy prestante, pero miembro del comité político, altísimo dirigente del partido. ¿Se tomaría cierto cuidado, cree usted? Y no siempre Abel Rodríguez del Orbe era independiente, fue independiente toda su vida, nunca fue miembro del PLD. Pero parece que no le fue bien al profesor Fernández porque a partir de ahí tomó el modelo comité político. Sí, no, pero no era miembro del comité político. No, digo, después de Abel, que hay que recordar que el presidente Fernández era del bufete de... Sí, eso sí. Entonces ya había una relación de maestro, casi padre en términos jurídicos, de don Abel. Sí. Pero ya eso se va a corregir. En un posible gobierno de Fernández, ya un dirigente de la más alta dirección, bajo la redundancia, del partido, no iría al Ministerio Público. No guardar la forma, una persona con sintonía ideológica, pero no tan así. Mira, lo importante es que ejerza sus funciones con criterio personal, con criterio independiente, y tal vez la corrección que tú planteas sería, bueno, vamos a modificar la ley, ni siquiera la Constitución hay que modificar la ley, para que el procurador encargado de la lucha contra la corrupción sea escogido por el Consejo del Ministerio Público y no por el presidente de la República. Muchísimas gracias. Placer. Importante esta conversación con usted, que inició con los temas laborales, usted es un experto, y después el político, también otro experto aquí, por Cristian, una gran experiencia. Era algo que debo decirte para que lo sepa, política. Que él dijo que la Fuerza del Pueblo no se contenta con ir a una segunda vuelta, sino que quiere ganar en la primera vuelta. Te lo estoy diciendo para que tú no tengas que ver la cinta. Sí, pero es bueno que tú no estuvieras aquí para no escuchar esas preguntas durísimas, casi irrespetuosas, rozando lo irrespetuoso de ese señor. Doctor Rafael Alburquerque, suerte estaba yo aquí para de la defenderlo. República, experto en temas laborales y con una gran experiencia política y de Estado, en sentido general. Doctor, gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias, ha sido muy interesante. Doctor, una recomendación. Yo pensaba que lo iban a dejar escapar. Yo pensaba eso, pero ni el doctor Alburquerque. Que reconstruir, arreglar en la casa, en la oficina, en cualquier lugar. Usted que es un hombre de la capital, ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha, un parqueo grande, dice materiales industriales. Le dieron. Herramientas y equipos certificados. Es la ferretería más completa. Perfecto. Usted le dice que lo mandamos desde aquí, ¿eh?
Usted, Se puede quitar el título de ex vicepresidente. Está bien, perfecto. Se va con Bien. el nieto preferido. Correcto, le resuelve. Ahí, Gracias, doctor. Nosotros continuamos. Ok. Información, puntos de vista, encuentros y desencuentros.